Bien, buenos días. Vamos a revisar el caso de gobierno corporativo y control interno, básicamente la evaluación y decisión de inversión, el caso Ceres como tal. En este caso, evidentemente, hay que verificar que el objetivo es determinar si una empresa con un valor en libros aparentemente atractivo, que en este caso es la empresa Ceres, es realmente una inversión sólida cuando la auditamos bajo la perspectiva de gobierno corporativo y control interno. En este caso, básicamente, lo más importante es recordar el tema de los principios y mejoras prácticas del Consejo Coordinador Empresarial para verificar, analizando cómo la responsabilidad fiduciaria de una institución financiera como Axis Capital, en este caso, nos obliga básicamente a no depender únicamente de cifras financieras, sino a evaluar la calidad de la estructura orgánica de la empresa. En esta primera parte vamos a hacer la resolución cuantitativa, la parte técnica y financiera, para poder verificar sobre todo y comparar, una vez que generemos la prima de riesgo de control interno, si basado solamente en las mejores prácticas para un buen gobierno corporativo, es evidentemente viable, en este caso, la decisión de otorgar el financiamiento, generar la inversión de forma condicionada o no, y evidentemente puede ser la posibilidad incluso de rechazarla o negarla. Entonces, hay una cierta diferencia que evidentemente el tema financiero exclusivo omite en muchos casos y si no tomamos en este sentido el aspecto del control interno, pudiéramos básicamente generar un riesgo mayor. Bien, en este caso, básicamente, la empresa que vamos a revisar, en primer lugar, es la empresa Ceres. El caso, básicamente, la información que podemos observar al respecto es que inicia sus operaciones comerciales en enero del 2024 y tiene una serie de apartados financieros que son los que vamos a tener que estar evaluando cuantitativamente para generar una evaluación por medio de flujos de efectivo descontados. En primer lugar, vamos a ir cuantificando estos valores, ¿correcto? Vamos a ir generando dichas adecuaciones. Vamos a poder observar que básicamente tenemos un capital inicial de 81 millones, poco más al respecto. Voy a incrementar un poco lo que corresponde a esto. Entonces, estos 81 millones de pesos básicamente corresponden en este caso a la inversión original, que es la que se va a tener que estar revisando, auditando al respecto. No solamente son un número, ¿correcto? Esta cifra, básicamente, la inversión original de 81 millones 457 mil, representa la capitalización directa y una sustitución de sociedad para fortalecer el capital social. Al calcular básicamente el costo de la deuda que vamos a tomar tener que generar enseguida, que básicamente vamos a revisar al 12.6%, representa básicamente con una estructura de deuda sobre capital del 63%, estaremos aplicando principios solamente de transparencia financiera, que en este caso el Código de Mejores Prácticas nos está solicitando al respecto. Pero antes de avanzar a ese punto, bien, vamos a tratar de ir identificando cada uno de estos aspectos. Tenemos 81 millones 457 mil de inversión por capitalización directa. Tenemos básicamente, en este caso, una adquisición de deuda a largo plazo con un costo de deuda, vamos a denominarla KD, del 12.6%. Esto va a ser nuestra deuda a largo plazo. Tenemos también lo que corresponde a una estructura deuda capital equivalente en este caso al 63%. Tenemos también, por otro lado, planta, propiedad y equipo asignado para la adquisición del 75.2%. Tenemos un crecimiento del 8%.
y va a implicar una depreciación estimada equivalente al 4.8% sobre esta planta, propiedad y equipo. La compra obviamente se va a realizar a partir de enero 2024, que va a ser básicamente nuestro año origen. Vamos a tener también otros datos de esta misma estructura. Vamos a contar con un capital neto de trabajo equivalente al 24.8% y un crecimiento anual del 11.3%. Estimamos crecimiento de los flujos, que va a ser nuestro valor G para el valor terminal y de perpetuidad, del 5.7% anual. Vamos a considerar, perdón, aquí directamente una inflación actual a 2024 equivalente al 5.6%, con un crecimiento compuesto, es muy importante tomar en cuenta eso, con un crecimiento compuesto anual del 12.3%. Vamos a considerar que el costo unitario de mano de obra va a ser equivalente a 25.40. Y nada, voy a cambiar la moneda. Vamos a tener también materia prima directa, costo unitario de materia prima directa. Voy a colocar mejor completo para que no haya confusión. Costo unitario y lo voy a manejar como mejor mano de obra directa, mejor para que quede claro. Materia prima directa de 32.8. Este lo voy a borrar porque ya lo colocamos de este lado. Este va a servir como cabeza. Costos indirectos de producción y van a ser por 14.25. De aquí podemos solamente sacar el costo unitario de producción. Lo voy a dejar así, costo unitario de producción total. Y sería básicamente la suma de estos tres componentes. De una vez podemos sacar esta cifra sin mayor problema. Y sería básicamente equivalente a 72.45. Ahora bien, tenemos básicamente que el precio de venta sujeto al mercado para 2024 va a ser de 104 y va a ser impactado directamente por la inflación. Entonces, nuestro precio de venta de 104.30, si no vi mal, y este va a ser nuestro precio de venta unitario.
Vamos a ir llenando estos datos solamente para poder cuantificar lo que corresponde al ejercicio. Tenemos inmediatamente después una producción anual de 1.235.220. Lo voy a modificar. Esto también. Y este valor lo convierto a número. Pero este cuenta con una tasa de defectos en producción equivalente al 18% de la producción, 15% de reprocesos con un 32% de costo adicional sobre el costo unitario de producción y 3% de scrap, con recuperación por valor de desecho del 3% sobre el costo unitario de producción. Ujú. Bien, ¿qué significaría? Que tendríamos 82% producción en cumplimiento al 82%. Tendríamos reprocesos y tendríamos scrap. En este caso nos dice que va a ser al 15% y al 3%. Ujú. Lo voy a cambiar nada más para dejarlo en uno solo. Producción anual en cumplimiento. O voy a bajar y ahorita lo parametrizamos. Esta producción anual y estos datos aquí. Y ahorita los contemplamos. ¿Sí? Tenemos adicional que nos va a costar un 32% de costo adicional sobre costo unitario de producción, que sería este de aquí. Para el segundo y para para el tercero también. Sí, 32% de costo adicional. Y aquí va a haber una recuperación por valor de desecho del 3%. Entonces, este va a ser, en lugar de costo, recuperación. Este va a ser al 32% y este va a ser al 3%. Y continuamos. Tasa impositiva al 30%. PTU, 10%. Vamos a estimar gastos administrativos. Por un importe, nos dice el ejercicio, que de 5.250.000 para el primer año. Y copio el formato. Estos se van a ver impactados también por la inflación. Gastos de venta equivalentes al 9.4% de las ventas totales. Hay que tomar en consideración
una producción lineal en 2 turnos de 16 horas con 348 días efectivos al año. Y tenemos una política para el capital neto de trabajo de 45 días de capital neto de trabajo efectivo. Ello implicaría inventarios equivalentes a 45 días. Aquí de 45 y de 60 días. Porque para el segundo, el efectivo equivalente sería de 60 días. Ahora, el capital accionario es básicamente de 50 millones. Y tenemos acciones, número de acciones por 1 millón. Mm, La diferencia de la inversión va a ser obtenida mediante financiamiento con Santander. Va a ser un plazo y una tasa de interés del 23.8. Aquí voy a dejar el valor acá afuera y aquí más bien voy a colocar el valor de la variable. Y el plazo va a ser de 10 años. Ahora, en la primera etapa, Axis Capital básicamente va a evaluar a la empresa, la va a evaluar exclusivamente en términos financieros y se va a utilizar el método de flujos de efectivos descontados. Después de ello, de obtener básicamente lo que corresponde obviamente al tema del valor neto de la empresa y el valor implícito de la acción, ah, por temas de control interno, y obviamente también el ejercicio lo menciona, tomando en cuenta básicamente que el monto material es superior, entre 280 y 480 millones, de la solicitud obviamente de la empresa Ceres para financiar su plan de expansión, la empresa cuenta obviamente con políticas y criterios de gobierno corporativo, administración integral de riesgos y protección del capital. Entonces, Axis Capital no va a poder basar su decisión únicamente en cifras financieras, ya que evidentemente no es el único objetivo estimar ese valor, sino analizar básicamente, en este caso, cómo el gobierno corporativo de una institución financiera condiciona el uso de una evaluación financiera para toma de decisiones. Específicamente, a través de la determinación o cuantificación de una prima de riesgo de control interno. Después de ello, de obtener lo que corresponde al valor de la empresa mediante el método de flujos descontados, evidentemente la empresa, por temas de control interno, necesita hacer una revisión más a profundidad a través del due diligence, en donde obviamente se han identificado algunos hallazgos desde el punto de vista del apartado operativo, de gobierno corporativo y procesos, información y reporte, y legal, para a partir de ahí generar una evaluación que permite integrar la integración de una prima de riesgo de control interno. Pero bien, vamos
continuar con la parte numérica principalmente. Entonces, vamos a tomar en cuenta los valores que ya tenemos dados en lo que corresponde obviamente a nuestro análisis al respecto y vamos a irlos plasmando en términos de la evaluación. Ahora, en primer lugar, hay que ir generando lo que corresponde obviamente a nuestro apartado de proyección como tal. Y vamos a ir generándolo en nuestro Excel. Empezamos con el año 2024 y vamos a ir contemplando los años de estudio. En este caso, el ejercicio nos dice que vamos a tener que tomar en cuenta estos 15 años básicamente. Entonces, pasamos a 2025 y de ahí corremos nuestra información. Son 15 años y vamos a tomar en cuenta 2024 como punto de partida, año cero, lo cual significaría que tendríamos hasta 2039 como tal. En primer lugar, uno de los parámetros con los cuales podemos iniciar es básicamente la determinación de la inflación. Voy a colocarlo a un costado. Y esta inflación, la inicial, va a ser básicamente la que hemos contemplado del 5.6%. Nos dice el ejercicio que el crecimiento compuesto anual básicamente va a ser del 12.3%. Vamos a irlo plasmando. Eso significaría que esta cifra va a incrementarse en uno más esta tasa de crecimiento compuesta. Generamos referencia absoluta y aplicamos. Aquí nada más voy a disminuir unas decimales y corro obviamente la fórmula para contemplar los 15 años de información al respecto. Y tendría ya básicamente. Eh, Obviamente es una estimación, es una proyección, es un escenario sobre el cual se está generando, que la realidad es que en México, en términos inflacionarios, aunque obviamente en términos corrientes, son baja la tasa, en términos reales, constantes, el valor evidentemente se va modificando y afecta directamente los precios. Entonces, aquí, si bien la inflación no se estaría tomando en cuenta con estos valores nominales, pero sí reales, por eso lo vamos a mantener de esa forma. Entonces, si bien puede ser aparentemente menor la cifra de inflación, tomando en consideración los años anteriores, la realidad es que en términos prácticos, básicamente se está obteniendo la misma cifra en el tema de costos y precios. Bien, después vamos a integrar nuestro costo unitario de producción. Este ya lo teníamos establecido de este lado. Era la suma básicamente de los tres componentes de lo que corresponde en este caso a materia prima, mano de obra directa y costo unitario de producción. Ese sería nuestro primer valor. Y ahora continuamos con nuestro precio de venta. Y este básicamente también lo tenemos establecido en 104.30. Estos se van a ver impactados directamente por la inflación. Entonces tomaríamos la cifra anterior multiplicado por uno más dicha inflación. Aquí podemos generar una referencia absoluta únicamente para fila, es decir, donde está el 4, y podemos correr hacia abajo y hacia la derecha. Continuamos con nuestra producción.
Y esta producción va a ser la siguiente. 1.235.220. Tenemos una tasa de crecimiento establecida, la tenemos aquí, incrementos directos en producción y demanda del 8%. Aquí estamos trabajando bajo el supuesto de que todo lo que se produzca se va a vender siempre y cuando esté en condiciones de venta. Aquí nos voy a colocar con crecimiento eh, anual equivalente al 8%. Ahora sería esta cifra multiplicada por 1 más esa tasa de crecimiento del 8 con referencia absoluta y nada más copiar el formato. Por simplificación vamos a omitir el tema de los decimales. Corremos la fórmula. Y ahora, a diferencia del caso anterior, nosotros vamos a tener que tomar en cuenta aquí que esta producción no toda está bien. Hay algunos apartados que vamos a tener que considerar, en donde obviamente lo que está en cumplimiento únicamente es el 82%, el 15% reprocesos y el scrap sería básicamente el tema del adicional. Vamos a generarlo. Esto significaría entonces que tendríamos esta cifra multiplicada en cumplimiento al 82%, que sería este valor, con referencia absoluta y con formato correspondiente. Reprocesos sería básicamente esta misma producción, pero ahora multiplicada por el 15% y de igual forma el scrap, esta producción, multiplicada ahora por este porcentaje del 3%, con el formato respectivo. Obviamente la suma de los tres nos debería dar los mismos 1.235.220. Únicamente recuerden, sería la cifra de producción original multiplicada por el 82%. Para reprocesos, la cifra de la producción original multiplicada por el 15%. Y también la cifra de la producción original multiplicada por el 3%. De aquí podemos directamente correr la fórmula hacia la derecha. Y ahora vamos a considerar, en este caso, las unidades disponibles a venta, que si se dan cuenta básicamente representa la suma de la producción que salió bien a la primera, más aquellas unidades que se tuvieron que reprocesar. Nos va a costar más, pero al final obviamente se va a permitir obtener una ganancia directa sobre ellas, a diferencia de que no se hubieran reprocesado. Entonces, a diferencia del ejercicio anterior, del caso anterior, ahora vamos a tener que manejar unidades disponibles a venta. Y una vez hecho esto, ahora sí podemos ir identificando las ventas de nuestro, de esta empresa. Esas ventas van a ser igual, básicamente, ahora a esas unidades disponibles a venta por el precio de venta respectivo en términos unitarios. Corremos la fórmula y aquí vamos a ampliar un poco las celdas. Inmediatamente después, el costo de ventas. Aquí nada más, vuelvo a repetir, precio de venta unitario por las unidades disponibles a venta. Este costo de ventas va a ser igual. A diferencia de las ventas, en donde únicamente podemos vender las unidades disponibles a venta, aquí sí produjimos el 1.235.220. Nos costó básicamente producirlo, estos 72.45 desde un punto de vista simplificado. Y obviamente vamos a correr, en este caso, este apartado hacia la derecha y vamos a obtener, obviamente, la utilidad bruta respectiva, que sería la diferencia de estas dos cifras. Corro el valor.
y vamos a obtener lo que corresponde básicamente a esa cifra. Recuerden que su ventas es producción por el costo unitario de producción. Ahora vamos con los gastos de operación. Y para ello vamos a tener que tomar en consideración nuestros gastos de administración, nuestros gastos de venta, faltarían también nuestros gastos financieros, eso lo vamos a tomar en cuenta posteriori, la depreciación para ello. Los gastos administrativos ya habíamos comentado en la parte anterior que teníamos una estimación propiamente. Esos gastos administrativos eran básicamente equivalentes a 5.250.000 para 2024. Entonces vamos a contemplarlos. 5.250.000 y se va a ver impactada por la inflación que tenemos en la parte superior. Ese error nada más me lo manda porque no le pongo el paréntesis final por costumbre, pero se lo añade en cuanto lo doy a aceptar. Entonces, no hay tanto problema. Este lo puedo correr. Y ahora nos dice que los gastos de venta también van a ser reflejados al 9.4, equivalente a las ventas totales. Entonces, estos gastos de venta van a ser equivalentes a las ventas netas totales multiplicado por el porcentaje que tenemos del 9.4% con referencia absoluta. Corremos y ahora obtenemos la depreciación. La depreciación nos dice que se va a tener que tomar en cuenta, aquí lo teníamos, un 4.8% sobre la planta, propiedad y equipo, ¿correcto? Entonces, para ello vamos a estimarlo sobre esta planta, propiedad de equipo. Necesitamos en primer lugar obtener nuestro valor de la planta, propiedad de equipo, que teníamos básicamente en 75.20, son estos dos apartados, y 24.8 para el capital neto de trabajo. Voy a poner con este color. Sobre, obviamente, el monto original de inversión de 81.457.000. ¿Correcto? Entonces, en la parte inferior voy a colocar básicamente ese valor. Por aquí va a ser nuestra planta, propiedad de equipo. Lo voy a poner más abajo para dar un poco más de margen para completar el estado de resultados. Nuestro flujo como tal. Planta, propiedad de equipo. Y de una vez capital neto de trabajo. En primer lugar, el primer año, básicamente vamos a tener que tomar en cuenta el valor del 75.20, que podemos multiplicar por lo que corresponde en este caso a los 81 millones de pesos. A observar nada más. Sí. Y nuestro capital neto de trabajo, el 24.8 por los 81 millones.
vamos a considerar aquí, de acuerdo obviamente a los datos que nos da el ejercicio, un crecimiento anual para lo que es planta propiedad de equipo del 8% y un crecimiento anual del 11.3% para lo que es el capital neto de trabajo. Sería básicamente entonces igual a esta cifra por uno más lo que corresponde al crecimiento anual y nuestro capital neto de trabajo por uno más nuestra tasa de crecimiento para el capital neto de trabajo. Y corremos los valores hacia la derecha. Aquí me faltó hacer la referencia absoluta para este último. Y ahora sí. Necesitamos estos valores porque la depreciación básicamente está estipulada en un porcentaje directo, de acuerdo a la estimación, obviamente, de lo que corresponde obviamente a la planta propiedad de equipo. Esta depreciación básicamente está estipulada en un 4.8% sobre ese valor como tal. Entonces vamos a irlo generando. Esta depreciación, ahora sí ya podemos calcularla directamente sobre este valor multiplicado por lo que corresponde a ese valor estimado que se está generando en dicha proyección, que básicamente es equivalente al 4.8% con referencia absoluta. Y podemos correr, obviamente, nuestra fórmula al respecto. Inmediatamente después, podemos tomar en cuenta el total de gastos operativos. Y sería básicamente igual a la suma de los importes anteriores. Obtendríamos nuestra utilidad de operación con la diferencia de nuestra utilidad bruta y los gastos operativos. Ahora nos hacen falta nuestros gastos financieros. Y estos gastos financieros hay que cuantificarlos, ¿correcto? Vamos a cuantificarlos. Nos dice el ejercicio que básicamente hay que considerar que de la inversión total de 81.457.000, únicamente contamos con un capital accionario de 50 millones. ¿Qué significaría? Que la diferencia se tiene que básicamente adquirir con financiamiento en Santander a 10 años al 23.8% anual. Significa básicamente que el requerimiento de financiamiento sería igual a la inversión original menos los 50 millones de capital accionario, ¿correcto? Que serían de 31 millones como tal. Y eso sería básicamente lo que estaríamos identificando como necesidades de financiamiento al respecto. Vamos a generar entonces lo que corresponde obviamente a la determinación de los intereses para poder incluirlos en estos gastos dentro de nuestra proyección de dicha inversión. Entonces, para ello, vamos a generar una corrida en otra hoja donde va a ser nuestro financiamiento. Y aquí, tal como lo hicimos en algún momento, vamos a identificar aquí el préstamo que vamos a solicitar va a ser igual directamente en una hoja adicional al valor de los 31.457.000. Esos 31 millones van a representar básicamente el valor que nosotros vamos a obtener a préstamo. Hay que recordar que el plazo, N, es igual a 10 años y que nuestra tasa de interés es igual al 23.8%. Y este también es anual. Como los pagos van a ser mensuales, necesitamos solamente contemplar estos dos valores que son básicamente ligados, en este caso, al aspecto de nuestra
financiamiento deben de estar expresados en el mismo periodo de capitalización, que en este caso sería mensual. Entonces vamos a multiplicar 10 por 12 para que tengamos los meses totales y vamos a dividir el 23.8 entre 12 para que obtengamos básicamente la tasa mensual. ¿Correcto? Esta tasa mensual puede ser un porcentaje, puede ser en decimal, no hay mayor problema, sería 1.98% aproximadamente de tasa de interés como tal. Y ahora bien, vamos a empezar a generar nuestra corrida. Para ello, vamos a identificar primero nuestro abono, vamos a identificarlo con A y vamos a empezar a generar nuestra corrida como tal. Vamos a poner aquí el mes, vamos a colocar aquí el saldo inicial, vamos a colocar nuestro abono, el pago a capital, pago a interés primero, el pago a capital, nuestro saldo final. Aquí podemos agregar nuestros valores. Puede ser como ustedes quieran, son 120 meses. Se pueden posicionar en la esquina inferior derecha. Con clic derecho arrastran, regresan, sueltan, desaparece este cuadro de diálogo y dan en series. En series básicamente les aparece esto. Vamos a generar la serie en columnas. Incrementa está bien ya en uno. El límite a 120. Le damos a entrada y ya tendríamos nuestra lista de 120 meses como tal, ¿correcto? Y básicamente ahora nuestro saldo inicial va a ser igual al préstamo original. El abono nos hace falta obtenerlo. Para ello hay que recordar básicamente que habíamos comentado previamente de una fórmula para poder generar la recuperación de capital. Entonces, esa fórmula básicamente sería la siguiente. Nosotros vamos a tomar en consideración los siguientes valores, en donde el abono va a ser igual a los siguientes aspectos, que sería nuestro valor presente multiplicado por un factor de actualización. Lo voy a poner un poco más en rojo y un poco más grande. ¿Sí? Y sería básicamente equivalente en el interior de dicho apartado a nuestra tasa de interés multiplicada por 1 más la tasa de interés sobre, aquí me faltó la n, ya se perdió. Si me salgo antes de a la n menos 1. 1 más mi tasa de interés. Esa sería la fórmula que vamos a aplicar, ¿correcto? Ya la habíamos comentado en algún otro momento. Y entonces eso significa que el abono va a ser igual para efectos prácticos a este valor original, el valor del préstamo, que voy a colocar aquí su notación para que quede un poco más claro. ¿Sí? Entonces, repito, sería entonces igual al valor del préstamo multiplicado por lo que resulte. Aperturamos dos paréntesis, uno para el factor y otro para el numerador. Y el primer valor va a ser nuestra tasa de interés, que en este caso es mensual, del 1.98%. Y va a estar multiplicado por lo que corresponda al resultado de uno más esa misma tasa de interés y elevado al plazo, que en este caso es de 120 meses. Cerramos paréntesis de numerador, dividimos, aperturamos paréntesis de denominador, aperturamos paréntesis del primer factor y sería 1 más de nueva cuenta esa misma tasa de interés. Cerramos paréntesis, sacamos potencia, la potencia va a ser el plazo y va a ser menos 1. Cerramos paréntesis de denominador y de factor de actualización. Le damos a entrada y nos daría 689,000 pesos, ¿correcto? Ahora, en Excel, si no queremos utilizar esta función, esta fórmula, podemos utilizar la función principal. ¿Por qué utilizar esta y no la función principal? Porque muchas veces, si no, bueno, suponiendo que lo necesitáramos sacar a mano, solamente podemos aplicar básicamente este criterio. En Excel podemos utilizar la función principal. Principal y para el caso del abono, perdón, pago. Pago, el primer valor sería la tasa, podemos escoger aquí el 1.98 que es la mensual, número de periodos van a ser nuestros 120 meses y nuestro valor actual sería el del préstamo común. Le damos entrada y nos da obviamente, aquí obviamente ya lo contempla en un tema negativo porque es un pago que vamos a estar amortizando.
pero si se dan cuenta, básicamente es el mismo valor, 689.204.04. Entonces, si están en Excel, pueden utilizar directamente esta función. Es mucho más rápida, más sencilla, pero obviamente esta nos permite o nos facilita el hecho de, si no contamos con calculadora financiera o con lo que corresponde obviamente al Excel, pues la sacamos directamente. La que ustedes gusten utilizar. Aquí nada más contemplan el tema aritmético para lo que corresponde obviamente a la diferencia. Bien, el abono entonces sería igual. Voy a tomar en cuenta estos 689.000 y a partir de aquí nada más voy a generar referencia absoluta. El pago a interés sería básicamente equivalente a el saldo inicial multiplicado por la tasa mensual, también con referencia absoluta a esta última, y nos daría básicamente lo que estaríamos pagando a interés de ese abono. Si se dan cuenta, es altísimo, ¿no? Ahora, el pago a capital sería básicamente el abono menos el pago a interés, esa diferencia, 65.000 pesos de 689.000, al menos al principio. Y el saldo final sería igual al saldo inicial menos el pago a capital, que obviamente sería minúsculo. A partir de la segunda fila, el saldo inicial sería igual al saldo final. Y a partir de ahí, seleccionamos los valores de abono a saldo final, corremos hacia la segunda fila. Una vez que tengamos la segunda fila, básicamente podemos correr estos apartados. Y si se dan cuenta, vamos a obtener lo que corresponde a estos valores. Al final nos debería dar 0 y ese es el valor correcto o adecuado. Bien, vamos a obtener ese valor. Ya tenemos aquí lo que corresponde obviamente a los importes, nuestros pagos, generamos sumatorias y podemos identificar, obviamente al final nos deberán dar los mismos eh, valores de los 31.457.000, que es el pago a capital. Estaremos pagando 51 millones de intereses y 82.704.000 en total. Esto ya básicamente sería nuestra corrida como tal. Ahora, para poderla plasmar de este lado, necesitaríamos solamente acumular a nivel de año lo que corresponde a estos pagos, ¿correcto? Entonces vamos a hacerlo, dado que son el tema de 10 años, vamos a considerar a partir del final de 2024 hasta el final de 10 años posteriores. Entonces, para ello necesitamos un identificador. Ya tenemos acá el año correspondiente. Nos faltaría, obviamente, lo que corresponde al caso de tener un identificador aquí. Habíamos comentado que podemos utilizar, por ejemplo, 2023 como inicio y vamos a utilizar una fórmula que nos permita generar un identificador de año a cada uno de estos registros. Sabemos que del mes 1 al mes 12 corresponden al año 2024, del mes 13 al mes 24 al 2025 y así subsecuentemente hasta llegar al mes 120. Entonces, lo que vamos a hacer para que sea más sencillo es utilizar la función condicional de sí y después dentro la función residuo y vamos a utilizar en este caso el mes y el divisor va a ser 12. ¿Qué es lo que quiero? Básicamente me va a permitir obtener el residuo. En aquellos casos en los cuales sean múltiplos de 12, es decir, 12, 24, 36, 48, etcétera, al momento de dividirse entre 12 nos va a dar 0 en residuo. Significaría que esos son el mes final de cada año. Y la diferencia del mes 1 al mes 11, que sería el residuo, nos estaría diciendo básicamente a qué mes corresponde. Entonces, ¿para qué? Cuando en este caso el residuo sea igual a 1, significaría entonces que es el inicio de cada año, por lo cual se tendría entonces, bajo esta fórmula condicional, que hacer un salto del año anterior más 1 para que sea obviamente un año nuevo. Si no es el caso y tenemos residuos del 2 al 11, incluyendo el 0, significaría entonces que es el mismo año y va a ser básicamente continuo como tal. Entonces sería igual al dato anterior. Cerramos y básicamente nos obtendría para el primer caso el año 2024. Corremos y evidentemente los primeros 12 meses deberían de ser 2024. A partir de 2025, el primer mes debería ser 2025 hasta el mes 24, y así en cada uno de los años, de los meses nuevos con respecto al año previo, 25, 37,
49, etcétera, se estaría generando un salto. Pues de esa forma ya tendríamos el identificador del año para cada uno de estos meses. ¿Para qué nos sirve esto? Aquí pongo la fórmula por si acaso, la quieren revisar nuevamente, para poder generar, en este caso, un concentrado sobre nuestros gastos financieros. ¿De qué forma lo vamos a hacer? Vamos a utilizar la función sumar punto sí punto conjunto y vamos a utilizar el rango de la suma, nos pasamos a financiamiento y vamos a utilizar el rango de la suma como el pago a interés, que es la columna D, este pago a interés. Aquí nada más le vamos a dar referencia absoluta para evitar cualquier tema. Generamos separador de parámetro y la matriz de los criterios va a ser la columna G, precisamente esta que acabamos de incluir, también con referencia absoluta. Le damos en este caso separador de parámetro y nos pasamos de regreso a nuestra hoja principal. Aquí ahora lo que vamos a colocar de criterio es que sea básicamente igual a este 2024. Y lo único que vamos a tener que tomar en cuenta, creo que no hay ningún problema porque obviamente como va a ser hacia la derecha, entonces no hay mayor problema. Si no, lo que hacemos es una referencia hacia la fila como tal. Pero le vamos a dar entrada y aquí nos va a dar ya un valor en moneda de los gastos e intereses. Si nosotros corremos solamente el valor hacia la derecha, nos debería dar hasta el año final. No debería llegar hasta el 15, entonces en varios de estos valores nos va a devolver cero, lo cual es correcto. Ahora, si sumamos estos gastos financieros, deberían de ser equivalentes a los 51 millones en gastos de intereses que tuvimos en la hoja de nuestra corrida financiera. Entonces, si generamos en este caso ese valor, ese valor. Entonces tenemos básicamente los 51 millones. Vamos a tomar en cuenta, podemos sacar una diferencia directa de este valor comparada contra la del financiamiento para poder identificar que no haya básicamente problema al respecto. Bien, y con esto estaríamos obteniendo nuestros gastos financieros. Vamos a dejar básicamente este primer apartado, dado obviamente el tiempo que se requiere y para que lo puedan analizar bien, este avance como tal. Entonces, sería hasta este apartado. En la segunda parte continuamos con lo que corresponde obviamente a el apartado subsecuente. Recuerden que básicamente lo que necesitamos sacar es la evaluación por flujo de efectivos descontados, dado la petición de la empresa Ceres a la empresa Axis Capital, y se intenta generar obviamente una evaluación para contrastar evidentemente dicha evaluación contra lo que corresponde a la prima de riesgo de control interno. Básicamente lo que pretendemos obtener es nuestro valor de empresa por FED y obtener ese mismo valor, pero ajustado por lo que corresponde a una prima de riesgo de control interno. La diferencia entre ellos nos va a decir cuál es básicamente el valor de destrucción por control interno, por falta de control interno, o no, de dicho apartado. Pero eso ya lo veremos en la siguiente parte como tal. Entonces, lo más importante hasta aquí es tomar en cuenta básicamente que el control interno evidentemente afecta de una forma esencial a lo que corresponde en este caso el valor real de una empresa y se debe de cuestionar los supuestos de la dirección general si evidentemente como administradores se tiene ese deber fiduciario. Si no hay básicamente una metodología que nos permita plasmar lo que corresponde a ese impacto que se tiene por un tema de riesgo derivado de falta de control interno, de información, de legalidad, de lo que corresponde a un gobierno corporativo y procesos como tal, evidentemente estaríamos incurriendo en pérdidas mayores. Bien, por mi parte sería todo por el momento. Que tengan excelente tarde. Hasta luego.